Nos encontramos frente a un momento difícil, pero es el momento difícil del mes de octubre, que no se parece a las dificultades del mes de septiembre y mucho menos a las dificultades que teníamos en el mes de agosto. En agosto, por ejemplo, el problema grande que enfrentábamos era el de la inflación. Los precios crecían permanentemente, las expectativas eran hacia un crecimiento de la inflación general y por lo tanto cualquier gerente comercial de cualquier empresa tendía a la remarcación para mejorar sus ingresos y sus ventas. Al mes de octubre ocurre exactamente lo contrario. Nuestro problema no es el de la inflación, sino el de la recesión. Es decir, que es un problema relacionado con la caída de ventas, la caída de la demanda de trabajo, la caída de las expectativas generales de consumo, que ya habían sido afectadas por la inflación, pero ahora, frente al temor de la caída de ventas y de ingresos de las personas, es un nuevo aliciente hacia la retracción del consumo. Esta recesión está comenzando en la Argentina como consecuencia de la crisis financiera externa, pero no es menos cierta que está ya instalada en la Argentina. De modo que ahora nos debemos hacia el enfrentamiento de este nuevo y distinto problema. Las medidas a tomar en este caso contra la recesión son medidas para reactivar la economía. Y esto no tiene nada que ver con lo que hacíamos el mes de agosto, cuando lo que teníamos que hacer era frenar la actividad económica para que no siguieran creciendo los precios. Es decir, estamos frente a un escenario completamente diferente. En este momento vemos caídas en las ventas de automóviles, caídas en las operaciones de turismo, los servicios de turismo tienen menos operaciones, el campo se encuentra muy mal, con la caída de los valores de los cereales en el exterior y en el interior, y las fuertes imposiciones del gobierno que alcanzan al 35% de un valor que ya en el caso de la soja ha caído 50%. Así que imagínense lo que es la caída, el deterioro de la operación económica en el interior. Y también en las ciudades, donde vemos que se cae la construcción. Los pedidos de construcción disminuyen y las obras se frenan y se despide personal. Es decir, en todo momento y en todos los rubros de la economía vemos un parate y una caída que no nos permiten ya en este momento esperar y ver. No es posible que miremos a ver dónde termina el problema, porque si nos ponemos a mirar, vamos a ir por detrás de los hechos, vamos a mirar la dinámica de los hechos desde nuestra perspectiva de mirar y ver, cuando lo que corresponde es que actuemos. La acción inmediata es enormemente importante en este momento para cortar las expectativas generales de caída de los ingresos, caída de las ventas, caída de la actividad económica y que van enervando a toda la sociedad. En este contexto hay que mencionar algunas medidas que son cruciales para cambiar la situación. Una de ellas es la reactivación de la obra pública desde el gobierno. Cuando había que parar la inflación, había que poner el freno a la actividad económica para que los precios no siguieran creciendo. Cuando el tema es la recesión, es exactamente lo contrario. Tenemos que pedirle al gobierno que reactive todas las obras públicas. Y si eso determina una baja en el superávit fiscal, eso no es tan grave como lo era en el periodo de la inflación. Ahora es al revés. Tenemos que hacer funcionar a la nación, empujándola desde el Estado. Este es el momento en la recesión de la Argentina y en la recesión de todo el mundo, donde los gobiernos asumen un papel protagónico excepcional
pero no porque ha llegado el momento de cambiar la ideología, que es otro tema a considerar en otro momento, como lo vamos a hacer, sino simplemente es que la circunstancia económica le deja al gobierno del país que sea, como el de Estados Unidos, por ejemplo, o el de Inglaterra, o acá en la Argentina, un papel protagónico que el sector privado no puede hacer. El sector privado en este momento se va achicando, se va apocando, y es necesario pedirle entonces al gobierno que actúe pronto, rápidamente, decidiendo inversiones y gasto público, pero principalmente inversiones en la construcción, en las obras públicas en general, para reactivar la economía. Al sector privado tenemos que pedirle que cuide en lo posible la demanda de trabajo, que no favorezca los despidos, que no favorezca la caída del trabajo, porque esto va a significar una retroalimentación, una nueva alimentación del derrumbe. Así que corresponde que el sector privado ponga el hombro por lo menos en el tema laboral. Esto significa que debe mantenerse la ocupación, pero no significa al mismo tiempo que deben elevarse los salarios. Este es el esfuerzo que sí le tenemos que pedir al sector privado y público de asalariados, y es que en este momento se aboquen a defender las fuentes de trabajo más que a lograr mayores salarios. La cuestión en este momento es la de defender la ocupación, cuando hace apenas 2 meses, en agosto y parte de septiembre, lo que correspondía era que los asalariados pidieran aumentos para no quedar atrasados frente a la inflación. Es decir, que para todas las partes de la Argentina ha cambiado el escenario y tenemos que actuar de otra manera. Como lo acabamos de señalar, es una manera que tiende al consenso. No es posible que cada uno gire con independencia del otro. Tenemos que mirar la situación del otro. Los asalariados tienen que mirar los problemas empresarios para no pedir aumentos de sueldo que no corresponda en este momento. Pero el Estado, a su vez, tiene que saber aumentar las obras públicas sin aumentar los impuestos, sino al revés, bajando, por ejemplo, las retenciones al sector agropecuario, bajando impuestos que facilitan la reactivación económica en bien de todo el conjunto y no mirando solo su caja, su posición. Es este momento en el que todos tenemos que mirar el conjunto, porque si no es en conjunto, no tenemos salvación frente a la caída generalizada de los precios y la demanda. La economía real se está hundiendo lentamente. Esta cuestión de que las partes deben de poner el hombro mirando a los otros sectores y no solo los intereses particulares, puede verse perfectamente fracasada, puede verse ralentizada, puede verse caída y no tener éxito si la acción política de las partes no es cuidada, si las acciones políticas buscando el poder para cada uno no se limitan. Si en este momento el gobierno impulsa o ayuda a la candidatura de Kirchner, enerva a todo el arco político, en vez de ayudar a la tranquilidad que debe tener el gobierno de Cristina. La candidatura de Kirchner, al enervar el escenario político, no facilita los encuentros entre partes como los que acabamos de mencionar. Es decir, que el gobierno debe abstenerse de la beligerancia política en bien de buscar acuerdos entre partes para buscar el equilibrio de la economía que está derrumbándose. De la misma manera, los opositores deben cuidar la circunstancia, porque estamos todavía muy lejos de las elecciones. No es cuestión de pegarle al gobierno en este momento, sí en las elecciones, muy bien que sean oposición, pero en este momento estamos frente a una recesión que abarca a la Argentina entera. Es más importante la Argentina como entidad que cada uno de los partidos como entidad.
Entonces, ocupémonos de la Argentina en este momento. No nos dejemos llevar por la beligerancia política en momentos que está en juego la economía de la Argentina, los empleos y la cuota de pobreza. La responsabilidad política hoy consiste en hacer silencio y acompañar al gobierno en la confección de un plan general con beneficio para todos. Estas reflexiones están siempre en el marco del pensamiento independiente. Observen los amigos, no nos hemos puesto del lado del gobierno ni del lado de la oposición. Buscamos sí los intereses de la Argentina. Y esta es nuestra línea de trabajo habitual, el pensamiento independiente, con compromiso político.